Seguimos sumando voces, miradas en esta segunda edición del MICA. Y recién estábamos hablando con ministros, con periodistas. Hablamos mucho de que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una batalla cultural. Y a veces no terminamos de redefinir, o nos cuesta redefinir a muchos, ¿qué es esta batalla cultural? Vos, Coco, ¿cómo lo ves? En primer lugar, la batalla cultural es reconocer que la ley es excepcional y que está en vigencia y que la inexistencia por responsabilidad de un grupo y por el no fallo de la justicia no inhibe que tengamos una ley de servicios de comunicación audiovisual que es un modelo en toda América Latina. Parte de la batalla cultural es no comprar el discurso dominante que intenta plantear que la ley no está en vigencia cuando parte de lo que estamos viviendo acá, esta escuela popular de medios es un claro ejemplo de que la ley existe porque hay capacitación, porque hay formación, porque hay identidad cultural, porque hay una forma de transmitir y porque hay unos receptores. La batalla cultural es generar nuevos contenidos, la batalla cultural es entender que tenemos una nueva identidad cultural, la batalla cultural es ver la programación de los nuevos medios de comunicación, es ver Babylon en Canal 9, es ver Combatientes en la televisión pública, es ver las huellas del secretario en la televisión pública, es ver televisión por la inclusión en Canal 11, es ver el pacto en América. Digo, todo eso es la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, francamente, digo, salvo un canal, todo el resto de los canales abiertos y buena parte de los canales de cable están transmitiendo nuevos contenidos. Entonces, francamente, hay que ser ciego para no darse cuenta que hoy por hoy la ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente. Está vigente en lo que produce Mendoza, está vigente en lo que produce Misiones. Córdoba se acaba de llevar varios premios en el premio de Nuevas Miradas, Río Negro lo mismo, Ushuaia lo mismo, Gallego lo mismo. Digo, nosotros como porteños por ahí no queremos ser plenamente conscientes de que la ley existe y está vigente. Parte de la batalla cultural es reconocer esa realidad. Bueno, si hablamos de Canal Encuentro, por ejemplo, ¿no? También lo que ha significado Canal Encuentro. Hoy en día uno enciende Canal Encuentro y encuentra un contenido que la verdad que no era muy común en la televisión. Sí, no era muy común porque no estábamos acostumbrados a producir ese tipo de contenidos. Y los contenidos de encuentro, los contenidos incluso de la televisión pública, de los contenidos de los que se hablaba Coco Blaustein, tiene una finalidad y me parece que hay que rescatar dentro de la batalla cultural cuál es esa finalidad. Y la finalidad es cambiar actitudes, cambiar conductas de los argentinos, de nosotros mismos como formas de relacionarnos entre nosotros, como forma de comunicarnos entre nosotros, como forma de ver a nuestro país, como forma de constituir identidad, como forma de pensarnos a nosotros mismos. Cuando uno analiza Combatientes, hay una mirada sobre Malvinas, hay una mirada sobre nosotros mismos, que no es una mirada autodestructora, que no es una mirada de minusvaliación para nosotros mismos, sino que es una mirada con un profundo análisis de la realidad, pero también con la posibilidad de reconocernos, ¿no? De reconocernos en esas actitudes, en las buenas y en las malas, en las actitudes de aquellos que han tenido actos heroicos y aquellos que han sido actos deleznables. Y cuando uno mira el canal Encuentro y analiza las series que se hacen sobre historia, ya sea contemporánea o del siglo XIX, sirve para pensarnos en cuanto pasado, ¿no? Y el pasado en cuanto perilla de volumen para nuestras propias voces en el presente. Y creo que la batalla cultural fundamental se dan las verdulerías, ¿no? Cuando uno va a una verdulería y encuentra a una mujer comprando zanahorias y acelgas, y la mujer dice, no, bien encuentro tal cosa, porque nosotros los argentinos, yo pensaba que nosotros los argentinos éramos una porquería, pero yo me doy cuenta que en realidad hay de todo, que en realidad hay cosas para recuperar, que hay cosas para reconocer, que hay cosas para construir y que hay cosas para hacer. Esa mujer está formando parte de la batalla cultural, ¿no? Quizás creo que hay que también
desmediatizar la batalla cultural, en el sentido de hay que ampliar la batalla cultural, ¿no? No es solamente una cuestión de medios, es una cuestión de calles, es una cuestión de libros, de revistas, pero también es una cuestión de asados con los amigos, de pastas con los familiares. La batalla cultural es amplísima y, como dije hace un ratito, quizás en el centro de la batalla cultural está saber quiénes somos los argentinos, ¿no? La aventura por la identidad. Desde la oposición, sobre todo también desde el discurso del multimedio, lo que se intenta afianzar es la idea que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual solo busca que un sector del oficialismo se quede con los espacios, ¿no? Y más allá de si se acusa o no del oficialismo, lo que se busca en realidad es esta idea de la lucha es por los espacios comunicacionales. Más frecuencias de televisión, más canales más frecuencias de radio, más canales de televisión. Y en realidad con los espacios solos no alcanza. Digamos, esta instancia de la capacitación, ¿sí? Esta instancia de entender que también esta batalla cultural se da en la medida en que rompemos con viejos dogmas, porque digo, ¿de qué serviría abrir decenas de radios y decenas de canales si aquellos que las van a integrar vienen formados por la vieja lógica comunicacional? Sí, yo creo que es totalmente cierto. Ahora, yo lo que creo que parte de la batalla, digo, siguiendo el razonamiento de Hernán, parte de la batalla cultural es ver hasta qué punto las huellas del secretario plantea, por empezar, un nuevo lenguaje, por seguir un nuevo contenido, donde no tienen mejor ocurrencia que traerlo a Mariano Moreno al año 2013, donde la ficción consiste en encontrar otra vez el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno y hacer un seguimiento prácticamente desde 1800 y pico hasta el presente, donde se pasa por Dorrego, se pasa por Las Montoneras, se pasa por Mitre, por Rivadavia, etcétera. Parte de la batalla cultural es tener fortaleza ideológica de donde concebirse como nación y de poder mirar críticamente el discurso que dicen los otros. Parte de la batalla cultural es poder leer críticamente el discurso en este caso de lo que vos planteás. Parte de la batalla cultural es entender que cuando ellos dicen que vienen presuntamente por nuestros errores, en realidad lo que están viniendo es por nuestros aciertos. Esto es parte de la batalla cultural. Digo, alguien que tiene 350 licencias, que no está dispuesto a adaptarse a la nueva ley, cuando la ley estuvo aprobada prácticamente por los 2/3, cuando la ley tuvo un enorme consenso social, es entender que el tipo que te cuestiona tu propio discurso, en realidad está tapando algún tipo de discurso propio. Ahora, yo lo que creo es que muchas veces, en vez de salir a contestar, me parece que hay que salir a poder trancarse en un discurso propio y a partir de ahí construir un discurso cultural, político, ideológico, social, mucho más categórico y mucho más contundente. Yo creo que el macrismo, más que una ideología política, es también una batalla cultural. Entonces me parece que parte de la batalla cultural es disputarle la cabeza a los porteños en este tipo de razonamiento, como la señora que va a comprar zanahorias y espinacas, y es que justamente la señora descubra que tiene una identidad y que tiene una historia de la cual se tiene que sentir orgullosa. El día que todos los argentinos tengan esa posibilidad, el cambio va a ser definitivo, ¿no? Sí, ustedes que siempre han estado muy vinculados a la historia, Hernán, como historiador y con tus libros y desde tus producciones, Coco, digo, a mí me parece que hay, ustedes me corregirán si me equivoco, hay una instancia en donde la batalla cultural se ha empezado a ganar fuertemente porque se ha recuperado el valor por nuestra historia, por los hombres y mujeres que han dado la vida por la patria, y me parece que la relación de hoy en día de los más jóvenes con nuestra historia es distinta. Yo jamás iba a creer que iba a escuchar la marcha de San Lorenzo en el Bicentenario cantada con tanta fuerza y con tanta vehemencia por todos los que estaban allí presentes. Los pibes en las escuelas ya no le huyen a la cuestión histórica y empieza a haber un acercamiento que antes seguramente intencionalmente se buscaba que sea marginal. Me parece que ahí hay un paso en relación con nuestra propia historia como país, como patria. Me parece que ahí hay algo que ya se está recuperando muy fuertemente. No sé cómo lo ven. No, yo creo que la hegemonía de los sectores dominantes ha sido muy fuerte a lo largo de estos 200 años, sobre todo en función de la construcción de la historia que hicieron Mitre y su
su historia oficial a fines del siglo XIX. Pero yo quiero ser más optimista que lo que vos planteás, porque yo creo que cada 30 años una generación intenta quebrar esa hegemonía cultural, ideológica e historiográfica también, y uno puede pensar puede decir qué ruptura le gustó más o menos. Digo, a mí la de 1910 quizás es la que menos me simpatiza, con sectores muy ligados a un nacionalismo campestre, silvestre, con muy poco contacto con lo popular. Pero después hay experiencias que son muy enriquecedoras, como son esa ruptura que hace el revisionismo nacional y popular allá por los años 30, 40 y 50, con hombres como Jauretche, Scalabrino Ortiz, con hombres como Ernesto Palacio, incluso Manuel Gálvez, con sus diferentes matices, con una mirada quizás un poco más conservadora que la de José María Rosa, pero con una mirada muy afincada en lo nacional también, ¿no? Y después no podemos olvidarnos aquella gran generación, no la del 70, sino, digo, la del 60, la que hace ese entrecruce entre el nacionalismo y la izquierda, entre el nacionalismo y el marxismo, entre los cuales está Eduardo Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Jorge Abelardo Ramos, personajes que enriquecieron la historia y que de alguna manera están allí para que nosotros tomemos la posta, para que nosotros volvamos a discutir desde los paradigmas que ellos plantearon y que ellos pensaron en aquellos años 60. Y digo 60 porque son los años en los cuales se forjó ese pensamiento, que después tuvo su expresión política en los años 70, ¿no? Quería agregar esto que dice Hernán. Pues Hernán está planteando un tema central, que es el tema del sustrato, ¿no? Digo, lo que hay abajo nuestro. Nosotros venimos de toda esta enorme potencia y de todo ese enorme sustrato cultural y político con los autores que plantea Hernán. Ahora, este presente se construye con varios aditamentos más. Uno es la enorme voluntad política de la Presidenta de la Nación. Digamos, que pierde la batalla contra los agrogarcas y que sale de esa crisis política y de la derrota electoral con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero también me parece que se construye con algunas cosas más que tiene que ver con la voluntad política de los cuadros que conducen diariamente la gestión pública. Y ahí quiero reivindicar algunas cosas que me parecen centrales. Digo, en lo que le molesta al discurso dominante, que es nuestro relato, hay dos valores que la vez pasada me decía un querido ensayista, opinólogo, hincha de River, Ricardo Rubier, que él decía que había dos valores que Néstor y Cristina Kirchner traían a la política argentina que eran absolutamente irrenunciables. Uno que era en el orgullo nacional, que Tristán Bauer siempre dice que Néstor le decía que hay que reivindicar el orgullo, y el otro es el tema de la cuestión latinoamericana. Ahora, esos son valores, pero si de repente nosotros no construimos un relato como el del Bicentenario, que es un relato absolutamente revolucionario, digo, si no hay gente que permite las condiciones para que hoy se incorporen por lo menos 3 generaciones más de cineastas, digo, hoy tenés tipo de la generación de Cosia, la mía, pero tenés cineastas de 50, cineastas de 40, cineastas de 30, cineastas de menores de 30 que están en condiciones de construir esos relatos. Entonces, me parece que son valentías que tienen que ver con que de repente Hernán se anime con un Dorrego distinto, con que de repente en algún momento nos hayamos animado con otra visión de la década del 70, lo que decía Hernán de la visión de combatientes, lo que decía yo de la visión de las huellas del secretario, con lo cual me parece que hay una combinación excepcional entre voluntad política, cuadros que gestionan, sustrato cultural, paquete legislativo, sociedad movilizada, porque digo, lo que hizo Javier Grossman en el relato del Bicentenario, donde la presidenta estuvo pendiente, donde todos nos quedamos absolutamente maravillados, es voluntad política, pero es calidad también, es modernidad, es la valentía de decir, bueno, vamos a arriesgar a ver esto de una manera totalmente distinta. Digo, esta visión de la historia, de traerlo a Moreno, a este presente, tratando de que los detalles de la escenografía cierren, me parece que es como central. Entonces, me parece que hay como varias cosas que hacen que haya una enorme cantidad de gente que esté muy molesto
criticándonos con algunas cosas, cuando en realidad yo creo que nos critican una enorme cantidad de cosas que se están haciendo muy bien, ¿no? Les hago la última pregunta y les agradezco profundamente que se hayan quedado. Hablamos con mucha convicción de la década ganada y que tiene que ver también con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, esto cambia porque en el 2015 cambia un gobierno. Entienden que todo lo que hemos construido desde lo comunicacional, pero también el avance sobre tantos derechos, el abanico es muy, muy grande, todo lo que se ha avanzado concretamente. ¿Creen que hay vuelta atrás, más allá de cuál pueda ser el gobierno que le dé continuidad a este proyecto? ¿Hay vuelta atrás en todos estos logros que estábamos hablando? Y en algunas cosas sí, en algunas cosas no. No, yo creo que hay rupturas y continuidades, ¿no? Lo que sí creo es que en estos 10 años, 12 años, se van a poder consolidar algunas líneas de pensamiento, algunas líneas de acción, algunas líneas estéticas, líneas culturales, en síntesis, que va a ser muy difícil arrancarlas así como así por un cambio de gobierno en el 2015, en el 2019 o en el 2023. Y me parece que ese es el gran desafío, es el desafío de pensar estos 10 años como una contrahegemonía, pensarlo como una posibilidad de formatear nuestras formas de comunicación, nuestras formas de manifestación artísticas, nuestras formas de pensar la historia. Y yo creo, me gusta pensar en realidad, me gusta creer en realidad, que cuando uno hace un testeo en la calle sobre qué historia o qué comunicación prefieren muchos los argentinos, uno se descubre pensando que la visión histórica que tienen es muy parecida a la que hoy está dando vuelta en las huellas del secretario, por ejemplo, o en los libros de Araceli Bellota o de Gabriel Di Meglio, ¿no? Hay ahí o de Pablo Camogli, hay ahí una mirada que parece estar sustanciada en una identidad y representaciones que hace las propias mayorías, ¿no? Hace poco tiempo me decía el cineasta boliviano Jorge Sanginés que la preocupación de las clases dominantes bolivianas es ser puramente conscientes que el mundo aymara y quechua de Bolivia no iba a permitir bajo ningún concepto, ningún paso atrás en las grandes conquistas sociales del pueblo boliviano, ¿no? Yo creo que acá pasa algo como muy parecido, tengo la misma sensación de Hernán, pero creo también que puntualmente no hay vuelta atrás con derechos humanos, con asignación universal, con YPF, con política latinoamericana exterior, no hay vuelta atrás, me parece, con lo que es la presencia del Estado. Digo, me parece que a lo que le faltaría para que no haya retroceso en este sentido es que podamos plasmar una organización social definitiva que exprese a todos los sectores beneficiarios de estas políticas en los últimos 10 años para que efectivamente la no vuelva atrás sea definitivo. Coco Lauste, Hernán Brienza, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes.